rogamos, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos ayudes, Señor, a fortalecernos como familia, Padre de la gloria, y ayudarnos a salir adelante, Señor, para que podamos ser hogares de bendición, Señor. Sabemos que alrededor del mundo, Señor, vemos cada día, Señor, cómo el mundo se está corrompiendo, la maldad está creciendo, Señor. Padre, vemos que las familias se están desintegrando, Señor, pero en este día, Señor, vamos a aprender, Señor, a la luz de la palabra, cómo debemos tener hogares en bendición para la honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De los que les gusta tomar apuntes, allí van a tener ahora sus Biblias, sus cuadernos, y vamos a iniciar. Amén. Bendiciones para todos en esta mañana, que Dios me los bendiga grande y poderosamente, y que esta palabra no solamente quede en que sea la información, sino que la pongamos ¿qué? Por obra. Desde el seminario se llama ¿pero qué familia? Miren que está a su lado. ¿Pero qué familia? ¿Amén? Cuando hablamos ¿pero qué familia? No necesariamente es una familia mala. También hay familias que son buenas. Tú puedes decir, uy, pero qué familia tan juiciosos, tan trabajadores, pero qué familia es una familia honesta, ¿cierto? Como también ustedes pueden decir, uy, pero qué familia, miren cómo son, vean todos los problemas que tienen, todas esas dificultades. Entonces, por eso es importante el seminario, pero qué familia, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. La idea no es que juzgar a las familias de la iglesia, la intención no es que usted se sienta, uy, el pastor nos está juzgando, no, sino que vamos a aprender en estos 4 domingos cómo tener hogares en bendición, hogares que nos lleve a ser victoriosos en Cristo Jesús, y ver que también dentro de los hogares hay cosas espirituales que están sucediendo, se están manifestando, y toca que reprenderlas. Amén. Ahora, ¿cuántos saben que Satanás siempre está conspirando? ¿Qué es conspirando? ¿Alguien que diga qué es conspirando? Esta palabra de conspiración, ¿cierto? Quiere decir que Satanás está maquinando, Satanás está planeando, y Satanás está buscando las partes vulnerables, las partes débiles de una familia, para entrar, atacar y acabar con un hogar. Sabemos que Satanás viene a matar, a robar y a destruir. ¿Cuántos lo saben? ¿Cierto? Entonces, Satanás está maquinando, está planeando, está buscando cómo debilitarlo para entrar a su hogar y destrozarlo. ¿Cuántos han visto hogares destruidos por muchas razones? Y hoy día se están viendo muchos hogares que se están perdiendo, se están acabando, se están destruyendo, y es porque no saben cómo orar, cómo reprender, cómo guiar a los hijos, qué debemos de hacer dentro de los hogares para que los hogares se mantengan ¿qué? Fuertes. Amén. Ahora, Satanás quiere robarnos, ¿cierto?, nuestro llamado como familia. Cada uno de los que estamos acá representamos una familia. Aquí está la familia Sánchez, está la familia Benítez, está la familia Calderón, está la familia Rico. Aquí cada familia obviamente se está representando ¿qué? Allí su hogar. ¿Y cuántos saben que cada hogar que está aquí en la iglesia y los que están allí en la transmisión, cada familia tiene un llamado, un propósito y una asignación? Por ejemplo, en este momento está mi hermana Gina. Aunque somos hermanos de sangre, ella ya tiene su esposo, tiene sus hijos, ella tiene su hogar. Entonces, en ese hogar de mi hermana Gina, ya Dios ha establecido en ella un llamado, un propósito y una asignación en la familia de ella. Pero Satanás va a querer romper con ese llamado, con ese propósito y con ese ¿qué? Asignación. Amén. Entonces, vamos a ver una de las señales en esta mañana, una de las señales, ¿cierto?, espirituales que nos van a demostrar que no está bien en el hogar. Dígale que está a su lado. Una de las señales espirituales que no está bien en el hogar, ¿cierto? ¿Cuál es esa señal que no está bien en su hogar?
Primero es la sordera. O sea que yo tengo que detectar que dentro de los hogares hay algo espiritual que se puede mover tanto en los papás, en los hijos. Estamos hablando de nuestro entorno, de nuestra casa, donde se puede manifestar ¿qué? La sordera. Eso es un demonio, es un espíritu, la sordera. ¿Qué lleva la sordera? Estamos hablando de la sordera espiritual. La sordera espiritual es la incapacidad de escuchar. Es como cuando una persona en el plano físico es sorda. Usted le puede hablar y pues ella nunca le va a responder porque es sorda, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa en nuestros hogares? Viene un espíritu de sordera donde los hijos no acatan las órdenes de los papás, donde en los papás no se entienden de los unos con los otros y bien se manifiesta ¿qué? La sordera espiritual. ¿Qué es la sordera espiritual? La incapacidad de escuchar primeramente a Dios. Entonces, espiritualmente, cuando llega este espíritu y ataca a la familia, coloca que es sordera. Ya no quieren escuchar a Dios. Pongan atención acá. No quieren escuchar a Dios. Ya no escuchan, no quieren escuchar la palabra que se predica en la iglesia. ¿A través de quién? Del pastor. O sea que el pastor está predicando, el pastor está hablando y de pronto la persona está en otro cuento, está por allá pensando en otras cosas. Entonces ahí vemos que la sordera espiritual. También se puede manifestar que en esa familia ya no se somete a ninguna ley terrenal. Recuerden que nosotros estamos llamados a someternos a las leyes de Dios, a las leyes del hogar y a las leyes ¿qué? Terrenales. Entonces, si un muchacho, un joven, no conoce las reglas de papá y mamá, seguramente este muchacho va a crecer y no se va a sujetar a nadie. Si han escuchado gente diciendo, no, si yo no le hago caso a mi papá y a mi mamá, mucho menos le voy a hacer caso a usted. ¿Se han visto eso? Es porque en esa casa, en ese lugar de residencia, el espíritu de sordera viene y ataca a esa familia, donde ya los jóvenes no le hacen caso a los papás. Dentro de los papás hay ya antes el esposo dice a la esposa, vamos a hacer esto, la esposa dice, no estoy de acuerdo, o la esposa le dice al esposo, vamos a hacer esto otro, y el esposo dice, yo tampoco estoy de acuerdo, y empiezan a ver que esa serie de problemas, y al haber ese problema entre papá y mamá, los hijos reciben eso, y el espíritu de sordera llega a esa casa y ninguno le presta atención a nadie y ya los jóvenes hacen lo que quieren y los papás hacen también ¿qué? Lo que quieren. ¿Sí ha pasado con eso? Un espíritu de sordera. Entonces vemos que en el mundo espiritual sí el enemigo quiere acabar ¿qué? Con los hogares. No sé cuántos vieron ayer, o no sé, me han visto en las redes sociales que en México encontraron a un tipo de 42 años colocándose ropa de niñas y lo encontraron dentro de un baño tomándose fotos en un colegio. Vean hasta dónde están llegando cada día más las perversiones. Cada día se está, y la gente, y muchos no creen que hay un mover espiritual. Ustedes miran en las redes sociales, ya le enseñan a la gente cómo vender el alma al diablo. Cómo usted tiene una cercanía con el diablo y le ofrecen así que usted va a tener casa, carro, va a tener usted beca. El tipo que le dice a la gente que le puede vender al diablo dice es que el Dios de nosotros, o sea Satanás, nos quiere bendecir. Porque el Dios, el otro Dios, o sea el Dios que nosotros creemos, dice, lo quiere ver a usted en pobreza, en ruina, en miseria, en escasez. Entonces, una persona que esté llevada, que no tenga plata, que tenga problemas, seguramente a ver un video de esos, va a decir que quiere tener pacto con el diablo, ¿sí o no? Ser un problema bien tenaz. Y muchos dirán, pero yo oro y oro y oro y le pido a Dios y Dios no me contesta, y el otro le está ofreciendo que el diablo le va a dar a usted casa, carro y beca. Muchos a través de ese video pueden estar llegando a hacer pedir el alma al diablo. O sea que sí hay un mover que espiritual, y ese espíritu de sordera se mete a los hogares a colocar que los hijos no le presten atención a los papás,
que entre los papás haya sordera, el esposo no escucha a la esposa. ¿Cuántos saben que muchas veces uno tiene que escuchar a la esposa? Hay cosas que las esposas ven que nosotros no vemos, ¿sí? A veces yo termino las predicaciones o bajo de la iglesia y mi esposa, ¿usted no vio esto? Yo no vi nada. Después me dice, pero vea, pasó esto. ¿A qué horas pasó? Hay cosas que las mujeres ven que nosotros no vemos, por eso son ayudas idóneas. Como también nosotros los varones tenemos que ser guiados por Dios para tomar decisiones y que en la casa seamos todos que rompiendo ese espíritu de sordera. O sea que la sordera espiritual, las personas no quieren escuchar a Dios, no quieren escuchar la palabra, no quieren escuchar la palabra del pastor y no se someten a las leyes ¿qué? Terrenales. Entonces, acá está mi hermana Gina, el esposo es policía y él dice, yo le digo a él, oiga, bueno, si hay un problema, dice, ya la policía no se mete en los problemas de los hogares. Va uno a meterse, a ser mediador, que no haya pelea y antes de coger y le pegan a uno. ¿Sí ve que la gente no se mete ni en las autoridades? Porque es un espíritu de sordera. Llega el policía a hacer, no, pero mire, no haya pelea y antes de coger y le pegan. Pero el policía, ¿qué va a decir? Yo me voy por allá, no voy. ¿Sí ve? Esos son espíritus. Hogares, el esposo no escucha a la esposa no escucha al esposo, los hijos no escuchan a papá y a mamá. Hogares y familias que no están escuchando el consejo de la palabra de Dios, y eso se llama ¿qué? Sordera espiritual. Amén. Pero resulta que vamos a ver el trasfondo de por qué este espíritu de sordera. Hay una víbora espiritual, pongan atención, hay una víbora espiritual que también, obviamente, también es, recuerden que todo lo que habla la Biblia que es físico, también es en el mundo espiritual. Hay una víbora espiritual llamada ¿qué? Aspid. ¿Cómo se llama esa víbora? Aspid. Y esta víbora no tiene oído. O sea, en el mundo natural esta víbora, ella se guía por el instinto animal, mas esa víbora no tiene oídos. Resulta que esta víbora es una víbora pequeña y según los historiadores, los que ganan en la historia, Cleopatra, ¿quién escuchó la historia de Cleopatra? Esta mujer se dice que se suicidó cuando pasó lo de las guerras y todo ese tipo de cosas, ella se suicidó y dice que fue con una serpiente de Aspid. Es una serpiente muy pequeña pero venenosa. Esta serpiente se caracteriza porque ella pone los huevos pero no los incuba. Ella coloca los huevos y la serpiente de Aspid, ella se va y deja los huevos. Y dicen los que estudian las víboras que cuando nacen esas culebras pequeñas son más peligrosas que la mamá, o sea, las chiquitas. O sea que en el mundo espiritual, el espíritu de sordera incuba los huevos en un hogar y se va. Y en ese hogar nacen esas víboras espirituales que son más peligrosas que la propia espíritu de sordera. ¿Sí me están captando lo que va a hablar de hoy? O sea que esta serpiente se caracteriza porque pone sus huevos pero no los incuba y se va. Y las pequeñas son más venenosas que la propia ¿qué? Mamá. Pastor, ¿en dónde dice todo eso? Vamos al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 4 al 7. Libro de Isaías 59, 4 al 7. Vamos a leer detenidamente, despacio. Estamos en clase, estamos en el seminario. Y dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. O sea que en ese momento habían personas que no estaban clamando por justicia, ni estaban clamando por la verdad. ¿Eso pasa hoy día? Hoy día la gente no sabe qué es justicia ni qué es la verdad. Yo siempre he dicho, una cosa es la realidad y una cosa es la verdad. Por eso cuando ustedes me hablan aquí o si nos ponemos a hablar, acá está mi papá, si nos ponemos a escucharlo a él nos cuenta su realidad, sus problemas del día a día.
Y si cada uno aquí nos ponemos a contarnos los problemas, ¿cómo vamos a salir de la iglesia? Pues mal, porque todos vamos a contar nuestra realidad, pero un hijo de Dios no mira su realidad, mira la verdad, porque la verdad está aquí. Por eso cuando Jesús se para delante del gobierno, cuando ya iba para la crucifixión, ¿cómo se llamaba el que lo iba a juzgar? Pilato, ¿se acuerdan? Y cuando él le dice, dígame quién es la verdad. ¿Se acuerdan que cuando él le dice quién es la verdad? Y pues obviamente Pilato estaba viendo la realidad, pero la verdad estaba parada ahí. ¿Quién es? Cristo. Entonces así pasa con nosotros. Si nosotros nos ponemos a ver la realidad, nos vamos a volver locos, porque la realidad nos quiere desenfocar y robarnos la fe. Pero cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, no la realidad, porque aquí no la Biblia dice, y van a ver su realidad, porque si usted se pone a ver su realidad, hermano, por eso la gente se mata, se suicida, toman trago, meten vicio, porque quieren escapar de la realidad. ¿Sí o no? O sea que mi verdad es lo que dice la Biblia, no lo que está pasando en mi hogar. Si usted pone a decirle la realidad del país, ¿cómo está? La realidad que no hay plata, la realidad del país que todo está caro, la realidad del país que todo está hay muerte, hambre. Pero mi verdad dice que el que está en Cristo es una criatura, de las cosas viejas pasaron, y la verdad dice que no tendremos hambre sino dice que comeremos hasta saciarnos. Esa es la verdad, y esa es lo que dice la Biblia, dice que comeremos hasta saciarnos. Por eso cuando yo tengo la costumbre que yo me siento con mi esposa y mis hijos obviamente a almorzar o a desayunar, yo les digo, declaremos que aunque el mundo habla de hambruna, el mundo habla de escasez, en mi casa, en esta casa, a mis hijos, a mi esposa y a mi descendencia, vamos a comer hasta saciarnos. O sea que ya mis hijos les estoy hablando no de la realidad del país, les estoy hablando de la verdad de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí ven la importancia? Entonces vemos que acá, seguimos acá, dice, confían en vanidad y harán ¿qué? Vanidades, conciben maldades y dan ¿qué? A la luz iniquidad, incuban huevos de aspid, o sea, huevos de serpiente, ¿cierto? Incuban huevos de aspid y tejen telas ¿qué? De arañas, y el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare saldrán ¿qué? Víboras. Sus peras no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son como obras de iniquidad, y obra de rapiña está ¿qué? En sus manos. ¿Hasta ahí? Hasta el versículo 7. Sus pies correrán al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay ¿qué? En sus caminos. Esto estaba hablando del pueblo de Israel, pero ustedes ven que esto está pasando hoy en día. Hoy día está pasando todo esto. Hoy día está pasando todo eso. Y obviamente en su casa no va a estar la víbora, la serpiente como en el tiempo de ellos, porque ahora para nosotros es que espiritual. O sea que para el pueblo de Israel esa era una confesión del pecado del pueblo de Israel. ¿Por qué le vino esto al pueblo de Israel? Porque ellos se volvieron sordos y no quieren escuchar el consejo de Dios o la palabra de Dios. Por eso cuando una persona se cierra a no escuchar la palabra, cuando una persona se cierra a no escuchar los mandamientos de Dios y lo que Dios nos enseña, ahí entra esa serpiente de aspid y va a incubar huevos, y esos huevos van a salir y van a ser peor que la que colocó sus huevos allí en su casa. Hay personas que rechazan la palabra. ¿Se han visto personas que le rechazan la palabra? Se vuelven sordos a la palabra de Dios. ¿Conocen personas que les fastidian y les salen de Dios?
Hay personas que no le dicen, que le van a decir a usted, pero usted se ha vuelto religioso, se ha vuelto fanático, ellos no toleran ciertas cosas de la palabra y le dicen a usted, pero usted, ¿por qué? Ay, no se haga tan religioso, no sea tan fastidioso, eso no quiero que tanto. ¿Por qué? Porque esa persona empieza a aislarse de las cosas de Dios y la palabra ya no le va a empezar, ¿qué? A gustar. Porque ahí ya está metido, ¿qué? Los huevos de asfixia. Una persona encendida por el fuego de Dios es radical. ¿Cómo hace usted para quemar esos huevos de asfixia? Si estando prendido en la llama de Dios, en el fuego del Espíritu Santo, la oración, la lectura de la palabra, no dejándose de congregar. ¿Cuántos saben que los reyes de Israel, Dios les había colocado a ellos profetas? ¿Se acuerdan? Desde el rey de Israel estaba en el puesto, en el trono, pero Dios les colocaba, ¿qué? Los profetas, para que los profetas oían la voz de Dios y le decían a los reyes qué debían de hacer. Pero muchos reyes de Israel no obedecían la voz de los profetas y hacían lo que ellos querían y llevaban a la nación, ¿qué? Ahí en ruina. En los tiempos antiguos estaba el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, que ellos le daban consejo al rey. ¿Cuántos saben que el rey Acab no escuchaba al profeta Elías? Y el profeta Elías le hablaba al rey Acab y el rey Acab no le ponía atención a las cosas. Entonces, en este tiempo dice la Biblia que la mejor profecía es cuando leemos la palabra de Dios. Pero yo ayer le decía a alguien, no se trata de leer la palabra. Y como pastor de la iglesia de Nueva Esperanza de Vida, el deseo mío es que usted lea la palabra, pero no solamente que la lea, sino que la escudriñe, la estudie, se meta qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque usted puede leer hojas en todo un día leyendo hojas, pero si usted no la escudriña, pues nunca le va a encontrar el gusto al estudio de la palabra de Dios. Amén. O sea que los profetas del Antiguo Testamento, ellos eran por parte de Dios, estaban encargados para hablarle al rey y el rey no hacía caso. Entonces que ese espíritu de asfixia, ese espíritu de serpiente hacía que los reyes no escucharan la voz de los profetas y por eso que el pueblo era ¿qué? En decadencia. En un hogar, cuando no escuchan la palabra de Dios, cuando en un hogar no escudriñan la palabra de Dios, cuando en un hogar no buscan oír a Dios, ese hogar se va a ir ¿qué? A pique. Se va a ir ¿qué? A pique. ¿Amén? Entonces seguimos. Dice, acá no escuchaba el profeta Elías. En todo hogar, escuche bien iglesia, en todo hogar y en toda familia necesitamos que alguien escuche la voz de Dios. Aquí sabemos que cada uno representa su hogar. Y usted tiene que en este momento saber que en el lugar donde usted está viviendo, en su hogar, tiene que haber por lo menos alguien, uno, que esté escuchando la voz de Dios. ¿Qué es esa persona que escucha la voz de Dios? Que si usted ve que en su casa van a pecar, usted en su casa dice, qué pena, aquí no se comete pecado. Y es más, si están aquí los papás, usted no puede permitir que en su casa haya inmoralidad, haya pecado, por lo menos alguien que se levanta, no vamos a hacer eso. Usted se imagina que tal un ejemplo, llegara alguien de mi familia, oiga, hagamos una rumba aquí en la casa, aquí en la terraza del pastor, y yo decir, bueno, como en mi familia, hágala. No, qué pena, aquí en la casa no se hace rumba, no, para ir a otros lugares, vayan por allá, pero aquí en la casa no. O sea que hay alguien que está haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Otro dice, otro de pronto en una familia dice, vamos a robar. ¿Se han visto familias ladronas? Pero de pronto en esa familia se levanta uno y dice, no, qué pena, no van a robar. ¿Qué pasaría si yo fuera un ladrón y yo le llevara cosas robadas a mi papá, a la casa de él? Papá, guárdeme esto aquí que ya vengo. Y mi papá, bueno, mío, guárdelo ahí. Y mi papá sabiendo que pronto será robado.
¿Está mal él como papá? Claro. Qué pena, amigos, usted ya no vive conmigo, pero usted a mí no me va a traer cosas robadas. Vaya a búsquela, pero yo aquí no le permito eso. Porque si yo llevo una cosa robada a la casa de él, estoy metiendo anatemas, cosas de maldición a la casa. Por eso hay que limpiar las casas, ¿cierto? En la casa tiene que haber alguien que se levante y escuche la voz de Dios. Que cuando en la casa digan, no queremos saber de Dios, usted le hable de Dios. Que cuando se quieran ellos desviar por el camino, usted dice cuál es el camino que deben de tomar. Hay familias que se desbocan por diferentes caminos, pero tiene que haber alguien en la familia que diga, por ahí no es por acá. Por eso es importante que en cada familia uno tiene que escuchar la voz de Dios. Uno tiene que escuchar la voz. Se necesita hombres y mujeres que no perviertan la palabra de Dios en cada hogar. Aquí no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los hogares. Que en su casa, tanto un hombre como una mujer, sea que se levante en su hogar y van a decir, vamos a hacer lo que Dios nos manda que debemos de hacer. Y no pervertir la palabra de Dios. Uno puede querer mucho a los hijos, pero uno también tiene que ser piedra de zapato también para ellos y no permitir a los hijos todas las sinvergüenzadas. Se necesitan hombres y mujeres para no pervertir ¿qué? La palabra. Y vamos a ver 5 entradas, cómo comienzan a incubarse en los huevos de Aspid. 5 entradas espirituales donde llega la serpiente y empiezan a incubar estos huevos en los hogares. No en la persona, ¿qué? En los hogares. El seminario de la Semana Mayor fue ¿qué? ¿Por qué a mí? Estamos hablando de una persona individual. Ahora, en este seminario estamos hablando ¿qué? Pero ¿qué familia? Ya estamos hablando desde ¿qué? De cada hogar. O sea que vamos a ver 5 entradas donde esta serpiente de Aspid va a incubar los huevos. Y si usted me dice, si esta mañana tienen toda la libertad, al finalizar el servicio va a decir, pastor, lo que usted dijo son mentiras. Pero vamos a ver a la luz de la palabra cómo estos huevos se incuban en los hogares para destruirlos. Amén. Primera entrada, ¿cómo entra esta serpiente de Aspid en los hogares? Primero, por la desobediencia. Entonces, la primera, ¿cómo hace esa serpiente? Esa serpiente va a llegar buscando su hogar para ella poder entrar y empezar a incubar los huevos. Y para que esta serpiente empiece a incubar los huevos en ese hogar, es porque en ese hogar hay ¿qué? Desobediencia. O sea que la primera entrada es ¿qué? La desobediencia. Y hablemos de la familia de Adán y Eva. Dice que Adán descuidó ¿a quién? A Eva. Y la serpiente no fue que la hizo caer en un día. La serpiente iba y le hablaba. Se hizo amiga con ella. Por eso el diablo nunca se le va a aparecer con cacho, ni con cola, ni le va a hacer nada de eso. El diablo va a buscar hacerse amigo suyo. Va a empezar a hablar, de acercársele, y usted va a empezar a alejarse de las cosas de Dios. Y así empezó Eva a descuidarse del marido, a descuidarse de las cosas. ¿Y qué hizo Eva? Cayó. Entró ¿qué? La desobediencia. O sea que en un hogar no puede haber ¿qué? Desobediencia. El pecado entra cuando hay una puerta abierta. Efesios 2, del 1 al 2. El pecado va a entrar cuando hay ¿qué? Una puerta abierta. Efesios 2, del 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos, pues que estábamos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2: en los cuales anduviste en otro tiempo. En otro tiempo estábamos en delitos y pecados. Sí. Éramos desobedientes, ¿cierto? Se supone, ¿no? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Le seguíamos la corriente de este mundo? Por eso es que hoy en día nos llaman locos, fanáticos, religiosos, ¿cierto? Porque no le seguimos la corriente al mundo. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que si hay un espíritu
en el aire, andando por ahí, ¿cierto? Dice el príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. O sea que hay gente desobediente donde este espíritu que opera en los aires está buscando cómo entrar a un hogar, porque en ese hogar, como cuando un hogar está en desobediencia, este espíritu puede que entrar, porque en ese hogar hay desobediencia. Y entra ese espíritu a incubar los huevos de aspid. Y ahí es donde empieza a corromperse todo ese hogar. ¿Sí estamos ahí claros? Hay un espíritu del aire que opera ¿qué? En los desobedientes. Entonces aquí cada persona que tiene su hogar empieza a visualizar qué desobediencia hay en ese hogar, qué cosas se están permitiendo en ese hogar. Y muchas veces dice, pero ¿por qué mi hogar es así? ¿Pero qué familia es esta la que tengo? Porque han abierto la puerta a la desobediencia y ha llegado esta serpiente de aspid y ha incubado ¿qué? Esos huevos. Segunda entrada, ya vimos que la primera entrada es ¿qué? La desobediencia. La segunda entrada es ¿qué? Vamos a mirar en la segunda entrada. Hay 3 potestades desde el mismo infierno para destruir, dígale que es a su lado, a ti y a mí. O sea que hay 3 potestades que quieren destruir esa casa, tanto a la familia como a las otras familias. ¿Cuáles son esos 3 potestades que van a incubar aquí esos huevos de aspid? ¿Cierto? Todo va a empezar con los pensamientos. O sea que esta serpiente busca que en esa familia esté ¿qué? La desobediencia. Cuando ya logra meterse esa serpiente de aspid, va a buscar meter ¿qué? Pensamientos, ¿cierto? Y pongan atención aquí, ¿qué pensamientos vienen a levantarse en eso? Estamos hablando que van a ver que ya en esa casa ya hay 3 potestades. Primero, el espíritu de Absalón, el espíritu de Jezabel y el espíritu de fariseísmo. Quiero hacerme entender con esto. En esa casa llegó la serpiente y como ya entró la desobediencia, vino y incubó ¿qué? Y le trajo otras potestades. El espíritu de Absalón, el espíritu de Jezabel y el espíritu de fariseísmo. Pero esta serpiente quiere incubarse en los pensamientos. ¿Qué hace el espíritu de Absalón? Que los hijos se rebelen con los papás, porque eso fue lo que pasó. Absalón se le rebeló ¿a qué? A David, que era el papá. O sea que la serpiente de aspid le quiere colocar en los hijos rebelión, que se levanten en contra de los papás. El papá le dice por aquí no es, los hijos dicen así no es. ¿Sí ha pasado en los hogares? Entonces ese es un espíritu de ¿qué? De rebelión. ¿Y cómo empiezan a levantarse los hijos en rebelión? Por los pensamientos. Por los pensamientos. ¿Sí o no? Los pensamientos. El espíritu de Jezabel. Entonces, este espíritu de aspid comienza a colocarle en la mente a la mujer que se le levante al marido. Porque el espíritu de Jezabel es un espíritu que hace que la mujer no se sujete al esposo. Y ese espíritu se manifiesta ¿qué? ¿Sí conoce el famoso llamado feminismo? Donde las mujeres quieren hacer hermano, yo siempre he dicho y con todo respeto, hermano, este mundo es de locos. Y usted lo está por este mundo es de locos. Hay 2 mujeres que son lesbianas, ¿sí o no? Quiero colocar ese ejemplo. Pero aún siendo las 2 lesbianas, hay una que hace papel de mujer, ¿sí o no? Sí. Y la otra hace papel de hombre. O sea que en sí la naturaleza de la mujer está buscando sentirse protegida por un hombre, ¿sí o no? Si estoy diciendo mentiras, entonces es como si, por ejemplo, quiero colocar el ejemplo la alcaldesa aquí de Bogotá. Ella hace papel, figura como un hombre y tiene es casada, tiene su esposa, digamos así.
Entonces es chistoso, ella quiere figurar como hombre, pero la llaman la alcaldesa. Entonces, ¿es hombre o es mujer? ¿Sí ven que es? O sea que este espíritu de Jezabel quiere meterse en los pensamientos de la mujer, y esta mujer va a querer pasar por encima del hombre. Se levanta el feminismo en la casa. Entonces, como la mujer trabaja con el hombre, entonces la mujer, es que yo también aporto, es que yo también trabajo, es que yo también puedo dar, es que yo sin usted, yo también puedo salir adelante. Y empieza a haber una rivalidad en ese hogar. ¿Quién manda a quién? Que eso es lo que yo le enseño a los casados. Cuando yo llego a Cristo y tengo mi esposa, no se trata quién manda a quién. Se trata es que yo tengo una función como esposo, mi esposa tiene una función como esposa, yo tengo unas responsabilidades como esposo, ella tiene unas responsabilidades como esposa, y nunca estamos los dos compitiendo quién va a mandar a quién va a gobernar a quién. O si no, eso se vuelve un infierno en la casa. ¿Sí ve? O sea que ese espíritu de Jezabel quiere entrar a los hogares y empezar a incubar esos juegos en los pensamientos. Espíritu de Absalón, espíritu de Jezabel y el espíritu de fariseísmo. ¿Qué es el espíritu de fariseísmo? Donde el espíritu, acuérdense que el fariseísmo existió en los tiempos de Jesús, donde es un espíritu religioso, donde quieren manipular. El fariseísmo quiere manipular la palabra de Dios. La palabra de Dios. Quieren pervertir la palabra de Dios. Son enemigos de la verdad y quieren controlar la verdad. O sea que vean, yo he visto uno como pastor, ya llevo 11 años y uno ha visto una cantidad de cosas. Personas que manipulan la palabra cuando les conviene en el hogar. ¿Se ha visto eso? Cuando el hombre le dice un ejemplo, el hombre le dice a la mujer, la Biblia dice que tiene que sujetarse al varón. Ahí está manipulando la Biblia. Le está diciendo a ella, usted tiene que sujetarse a mí. Pero no sabe que para que una mujer se sujete al varón, el varón tiene que sujetarse a Cristo. ¿Sí ve? O sea que en una casa pueden manipular la Biblia a conveniencia de cada quien. La Biblia, yo como papá puedo manipular a mis hijos. La Biblia dice honrar a padre y a madre, pero la Biblia también dice, padres, no desesperéis a vuestros hijos. ¿Sí? Entonces yo puedo también coger la Biblia para manipular a mis hijos. O sea que ese espíritu de fariseísmo se puede meter dentro de los hogares y empiezan a manipularse en el uno al otro. ¿Sí? A manipular, a pervertir la palabra de Dios. Entonces ya en la Biblia, ya en la casa no aceptan la Biblia, sino ya empiezan a leer otra clase de libros. Ya empiezan a meter libros de otra clase. Y entonces ya un poquito de Dios, un poquito de budismo, un poquito del Corán, un poquito de brujería, y así empiezan a pervertir la palabra de Dios. Enemigos de la verdad. ¿Qué es un enemigo de la verdad? Que cuando saben que en la Biblia dice ciertas verdades, en ese hogar se cierran. Ejemplo, hay familias que les cuesta diezmar, y esa es una verdad que está en la Biblia. Vean, hermanos, si el diezmo no fuera de Dios, eso no sería tan atacado como vemos en las redes sociales. Si usted no quiere diezmar, busquen en las redes sociales y ahí les van a dar a ustedes miles y una para que usted no diezme. Gente que le choca que le salen de la plata. Y si eso se retuerce, porque es una verdad. Y es más, el diezmo no vino cuando Moisés, vino fue cuando Abraham, y Abraham estaba bajo la gracia. Y eso le pelean al diezmo por un lado, por el otro, se levantan, porque es una verdad. Y el diablo sabe que hay una bendición cuando usted diezma. Y el que quiere ver una iglesia pobre, y ver usted llevado.
Entonces, en una familia, yo siempre le digo a los que están aquí casados, usted no le diga a nadie si usted diezma o no diezma, eso es entre usted y su esposa. No tienen que saber. Acá hay hijos que diezman, pero los papás no diezman. Entonces, ¿qué es eso? Y los papás, no sea tan bobo dándole la plata al pastor allá, no sea tan bobo porque no me la dan a mí. No, si su papá no diezma y usted como hijo diezma, su papá no tiene por qué saber. Eso es entre usted con Dios. ¿Sí ve? Porque quieren pervertir la verdad. Acá hay personas que son pensionadas, pero los hijos no son cristianos. Mamá, usted que se llevando el diezmo allá de ese pastor ladrón, sus hijos no tienen que saber nada de eso. Quieren pervertir la palabra de Dios. Hay cosas que dentro del hogar podemos hacerlas, pero si mi familia no camina en lo que Dios manda, es mejor que hacer uno callado, no decirlo. Entonces, enemigos de la verdad. Enemigos de la verdad. Y controlar a las personas con la palabra. ¿Sí? Toca tener cuidado con eso. Espíritu de fariseísmo. O sea que ya vimos la primera entrada, vimos la segunda entrada, que son ¿qué? Los pensamientos. Esta serpiente busca la desobediencia y busca ¿qué? Los pensamientos para incubarse allí los huevos. Amén. El trabajo del esposo. ¿Cuál es el trabajo de un esposo en la casa? Es no permitir la desobediencia. Ese es el trabajo de un esposo. El esposo tiene que trabajar en el hogar ¿para qué? No permitir que la desobediencia. O sea que aquí los que somos papás no podemos permitir la desobediencia. Aquí los que tenemos hogares, ustedes saben que los hijos muchas veces no quieren obedecer a la mamá, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Y quién tiene que colocar la disciplina? El papá. ¿Y cuál es el trabajo de la mamá? Interceder y orar para que no entre esta serpiente. ¿Qué tiene que hacer la mamá? El hombre es que no entre la desobediencia. Y la mamá tiene que hacer ¿qué? Orar para que no entre esta culebra de los huevos de aspín. Tercera entrada. La tercera entrada se llama incubación. O sea que la serpiente va a buscar la desobediencia, quiere colocar los pensamientos, ahora se quiere ¿qué? Incubar. Vean la tercera etapa. ¿Qué es la incubación? Quiere incubarse ahí los pensamientos. O sea que una persona, si han escuchado que hay dentro del hogar se va a dar una orden o se va a hacer algo y empiezan a preguntarse ¿y por qué? ¿Sí se han escuchado eso? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer aquello? Pero mire, ¿pero por qué? Entonces comienza a incubarse en los pensamientos el por qué. Y cuando en la casa, en nuestros hogares, empieza a levantarse el por qué, es porque se va a manifestar ¿qué? Una rebelión. Como a los hijos, hay que arreglar hay que tender la cama. ¿Y por qué? Hay que lavar la loza. ¿Y por qué? Hay que llegar temprano a la casa. ¿Y por qué? Ya cuando un muchacho empieza a decirle ¿y por qué? Es porque en el corazón de ese muchacho ya se quiere manifestar ¿qué? Una rebelión. O viceversa, los esposos. ¿Y por qué? Esa palabra ¿por qué? Desde pensar. Este huevo quiere dar ¿qué? A luz. Entonces, este huevo se incuba. ¿Sí se pone la atención? Ese huevo se incuba y el propósito de ese huevo es dar a luz. ¿Y qué es dar a luz ese huevo? Que en esa casa, en esa familia, empiecen a manifestarse las obras del diablo. ¿Qué son las obras del diablo? Celos, pleitos, contiendas. ¿Qué más? Disensiones, envidias. ¿Ya lo dije? Celos. O sea que cuando ya esa serpiente incuba el huevo de aspín y brota y nacen esos huevos, empiezan a ver aquí las obras del diablo dentro de ese hogar.
Ahora es importante tener cuidado ¿qué? Con los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son cosas que vienen a nuestra mente, que usted sabe, que un ejemplo, vamos a hacer un seminario de parejas. Entonces la mujer que está al lado dice, pero el pastor va a hacer un seminario de parejas, pero no sabe la porquería de marido que tengo. Ya ella está colocando ¿qué? Un argumento. O sea que viceversa, vamos a hacer un seminario para jóvenes y los jóvenes empiezan a sacar ¿qué? Argumentos. O los papás le van a decir algo a los jóvenes y ellos van a sacarse unos argumentos. Y hoy día los muchachos quieren saber más que el papá y la mamá. Van al colegio, y más si yo no tengo universidad y mis hijos van a la universidad, van a llegar antes a mandarlo a uno, colocándonos ¿qué? Argumentos. Yo le decía ayer a unos hermanos que yo conocí una niña pequeñita. Yo la vi que en la iglesia, la llevaban chiquitica, pertenecía al grupo de danzas, pasó su primaria, pasó su bachillerato. Cuando, gracias a Dios, entró a la universidad. Cuando llegó el primer semestre, normal. Y el segundo semestre, hermano, esa niña, mejor dicho, ya llegaba toda degenerada a la iglesia. Y eso porque ya los papás la llevaban casi obligada a la iglesia. Cuando llegó un día y dijo que ella no creía en Dios, que ella se había vuelto masón. Que ella era masón. Y el pastor de la iglesia le preguntó, bueno, explíquenos qué es la masonería. Y ni siquiera sabía qué era la masonería y ella estaba metida en eso. Cuando le digo, bueno, pues venga mamá, pase aquí al frente y hablemos de la masonería para que aquí no volvamos todos en la iglesia masones. Y no supo qué decir. Se deja llevar por las corrientes de las modas. ¿Sí? Porque ven a otros. Entonces la gente en ese hogar comienzan a colocar argumentos. El papá coloca sus argumentos. Es que yo mando aquí porque soy el papá. Argumentos. Y hay papás que se equivocan. Sí. Y bien equivocados. Y de pronto la mamá también coloca sus argumentos. Es que yo soy la mamá, yo también mando acá. Y ya los hijos ponen argumentos. O sea que ahí en esa casa empieza a brotar ¿qué? Las obras del diablo. Entre la misma casa, entre los mismos hogares, empiezan a haber celos, contiendas, hasta chismes entre ellos. ¿Sí o no? Comienzan a brotar estos huevos de espiga. Hay argumentos por años en el interior del corazón de una persona. Hay personas que recuerdan, ¿usted por qué es así? No, porque es que a mí me hicieron, a mí me violaron, a mí me mataron, a mí me le hicieron. Y coloca argumentos para que la gente diga, ay, pobrecito, siga así. ¿Se ha visto? Por años, o sea que usted puede tener un argumento por años. No, es que yo no me vuelvo a enamorar, dijo Juan Gabriel, que no me vuelvo a enamorar. Porque totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. O sea que ese hombre colocó un argumento que ya no se volvía a enamorar y ahora le entregaba su amor y su cuerpo a otro. ¿Sí es lo que hace el diablo cuando comienza a colocar sus argumentos? Hay argumentos por años en el interior del corazón del hombre. ¿Cómo sabe usted que tiene un argumento? Ahora, ¿cómo sabe usted que tiene un argumento? Y cómo sabe usted que tiene un argumento y en su hogar hay argumentos. Primer argumento: cuando usted rechaza la verdad y se queda con la realidad. Lo que estamos hablando, una cosa es la verdad y una cosa es la realidad. Entonces, su argumento, un ejemplo, usted viene a la iglesia, escucha la palabra y ha escuchado que hay que perdonar. Esa es la verdad, porque Jesús dijo, perdonar 70 veces 7, ¿sí o no? El mismo Jesús lo dijo. Entonces, usted está escuchando la verdad, que hay que saber que hay que perdonar.
pero su realidad le dice: no perdone. Lo que le hicieron a usted fue tan duro y tan absurdo que usted se merece que odie. Y usted se queda con esa realidad de querer odiar a todo el mundo. O sea que ahí donde usted sentadito puede decir: yo tengo. Y no solamente eso, hay muchos argumentos que usted tiene. Por ejemplo, el argumento: no, yo no, volvemos al tema, yo no diezmo porque el pastor se va a robar la plata. Ese es un argumento de muchos. Que el pastor se roba la plata. Gracias a que en la iglesia hay personas que saben qué se hace con sus dineros. Entonces, eso para usted es un argumento. Entonces usted se queda con esa realidad: el pastor se va a robar la plata. Esa es la realidad suya. Pero la verdad, lo que dice la Biblia, que el que ofrenda, diezma, siembra, hermano, sé lo que le dice, sabe lo que hay, lo que Dios está viendo. Entonces, el segundo argumento. Ojo con esto: es usada por una persona. Ojo con esto. O sea que la amiga suya o el amigo suyo le va a colocar a usted argumentos para que usted se levante en su hogar. Si usted va y le dice al amigo borracho, su amigo borracho, ¿qué le va a decir? Perdóneme la expresión: no se la deje montar de su mujer, camine, que es usted que manda en la casa. Entonces le está colocando a usted argumentos. Entonces usted dice: camine, pues sí, ¿no? Eso es una. Pero también está la otra cara de la mujer. Yo por eso yo siempre he dicho: yo prefiero dar a mi esposa con 50 hombres, y yo sé que ella es fiel y me ve, y no dejarla con. Yo he conocido más de 2 mujeres, y yo digo a mi mujer: ni siquiera un segundo, porque en un segundo me la daña, me la tira. Le pueden colocar argumentos a ella. Un día nos pasó así, pero fue en un segundo, hermano. Yo me bajé aquí al primer piso cuando ¿y usted por qué se la deja montar de él? ¿Y usted por qué deja que le diga? Cuando se fue esta mujer, ella me dijo: ve lo que me dijo ella. Y le dije: eso no es de Dios, eso es satánica, diabólica. En un segundo le estaba colocando a la pastora argumentos para que en el hogar se levantara. Y lo más chistoso es que esta mujer, es de la vida real, esta mujer no tiene marido. Se le fue. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿quién le está colocando argumentos? ¿A quién le está prestando usted oídos? Argumentos para destruir los hogares. ¿Usted no cree que esta enseñanza es buena una compartida? Hay hogares. Vean, y hoy vemos a la iglesia como la vemos, porque el enemigo sabe que estas verdades no quiere que las escuchen los hogares, porque él quiere seguir destruyendo los hogares. Y si puede acabar con esta generación de jóvenes, mucho mejor. Tercer argumento. Muchos protegen sus argumentos para producir lástima. Muchos protegen sus argumentos. ¿Usted se ha visto la gente pidiendo limosna? Eso es un argumento. ¿Pero usted por qué pide plata? No, porque es que yo conocí una señora que la señora era alcohólica. Y todos los días, yo salía a trabajar a las 5:30, 6 de la mañana, y esa mujer desesperada buscando el trago de eso. Y en el parque ya los vecinos la conocían y le daban monedas. Y conocía, compraba media botella de brandy y eso lo tomaba como si estuviera tomando agua. Y el argumento de ella era que los hijos la habían dejado. O sea que hacía que la gente le tuviera lástima que los hijos la habían dejado, pero a la vez estaba que la gente le consintiera el vicio. ¿Sí? O sea que muchos colocan argumentos para producir lástima y que la gente les dé.
Eso es lo que hacen que los huevos de aspid. Satanás no es omnipresente. Recuerden que el único omnipresente, ¿quién es? Dios. Satanás no es omnipresente, pero Satanás deja huevos de aspid para que se incuben y salgan. Ya para irnos, cuarta, recuerden que son 5. Cuarta entrada, la contaminación. ¿Qué es? Cuarta entrada, la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Que usted empieza, entonces, un ejemplo, llegó esta víbora y me colocó a mí un huevo, ¿cierto? Y como este huevo se incubó y salió, ¿qué va a hacer este huevo? Enseñar de qué a otros. ¿Y qué es enseñar? ¿Ustedes han visto hogares donde hay cizaña? Donde están familias llenas de huevos de aspid, donde el uno habla mal del otro, el otro habla mal del otro, el otro mira cómo le roba al otro. Esos son huevos de aspid. Donde hay familias que hasta se han matado, donde los hermanos se han dado hasta cuchillo, donde las familias se siembran veneno unos con otros, ¿sí? No, que es que su fulanito me hizo, no me hizo. Por ejemplo, yo le hago un daño a mi hermana Gina. Entonces Gina tiene un resentimiento hacia mí y se levanta Gina y le siembra a mis sobrinos la cizaña contra Gina. O sea que ella no solamente está contaminada, sino que comienza a contaminar a los de la casa. ¿Se han visto familias así? Estoy diciendo algo que no sé. Por eso es que no vemos el progreso, por eso no vemos la prosperidad. Y usted dice, pero yo oro, yo hago, yo no sé, voy a la iglesia. Pero es que ya la contaminación está de qué? En el propio hogar. La quinta entrada, complejos. ¿Usted hizo gente complejada? O sea que los huevos de aspid se le colocan a una persona y esta persona sufre ¿qué? De complejos. Se siente inferior que otros. ¿Se hizo gente que se siente inferior que otros? Otros tienen complejos de culpa. Otros tienen complejos de éxito. Otros tienen complejos ¿qué? De ignorancia. Vean esto. ¿Qué hace esta serpiente? Coloca en esa familia. Les coloca a esa familia complejos de inferioridad. Mi esposa, mis suegros en ese tiempo invitaron a algunos familiares y le decían, le llamaron literalmente a mi suegro y le dijeron: nosotros no vamos por allá porque es que ustedes son ricos, ustedes vienen en el norte y nosotros somos pobres y no nos podemos juntar con los ricos. Así le dijeron. O sea, el concepto de complejo de ellos es que porque ellos vienen en el sur, no vienen aquí al norte porque son pobres. Complejos, ¿sí ven? Se sentían inferior menos. ¿Qué es un complejo de culpa? ¿Alguien que me diga qué es un complejo de culpa? ¿Qué es un complejo de culpa? Se siente responsable. Se siente, ¿sí? Por lo que pronto alguien de la familia está haciendo y usted se siente que es culpable. Por ejemplo, hay papás que los hijos toman malos caminos y de pronto ellos comienzan a sentir ese complejo de culpa. No fue mi culpa, de pronto no estuve con ellos. Hermano, en esta vida, malo si usted le da a los hijos y malo si no le da a los hijos. Ya usted no sabe ni qué hacer con los hijos. Si usted no les da nada, se levantan con traumas. Y si usted les da, entonces es peor, entonces ya no saben ni qué hacer con los hijos. ¿Sí ven? Y entonces los papás empiezan a sentirse culpables. Y yo algo enseñaba yo en la iglesia. Yo no quiero que Josué y Isaac me amen, sino que me respeten. Porque los papás hoy en día están mendigando amor a los hijos. Y los chiquiticos, te voy a dar esto, pero dime que me amas. Los papás, dime que me amas. El chiquito lo amo. Ay. Los papás están mendigando amor. No, los hijos tienes que respetarlo a los papás. Para cuando nosotros faltemos, ellos se van a acordar de nosotros. Ay, así le pasa a la pastora. Ah, ya sé por qué mi papá decía esto. Ah, ya sé
por qué mi mamá me decía lo otro. Y yo muchas veces pensaba que mi papá era cansón, mi mamá era cansona, pero hoy entiendo por qué me lo decía. Cuando no están ellos, ¿sí ven? Ahí sí sus hijos lo van a valorar, a reconocer. Ese es el complejo de culpa, que muchos papás piensan, o de pronto los papás dicen, como yo sufrí, como a mí no me dieron nada, entonces se matan dándole todo a los hijos, porque tienen que seguir con un complejo de culpa. ¿Sí ven? Complejo de éxito. ¿Alguien que vea que es complejo de éxito? Que no pudo estudiar en México. Que de pronto, ¿cómo dijo? Que hay gente que no puede estudiar y entonces se frustran porque no pudieron hacer carrera. Y piensa. Otros tienen éxito y yo no, como mi familia era pobre, yo éramos pobres, con esos pensamientos. Y en esta vida todos, si usted quiere salir adelante, usted puede salir adelante. Amén. En este mundo, como está todo, el que no quiere salir adelante es porque no quiere, porque en este momento hay muchas formas de salir adelante. Hay muchas formas como que le toca duro, claro, le toca esforzarse, pero usted puede salir adelante. Entonces en este momento usted no, que es que yo no quise estudiar, como la gente, no es que una monedita que yo ya soy viejo, pero es que ese señor él no nació siendo viejo, él tuvo una niñez, tuvo una adolescencia, fue joven, llegó a su edad adulta. ¿Qué hizo con todos esos años? Y si quiere que obliga con lástima, por eso cuando la gente dice, a esos pastores no hay que darles, pues qué bueno, usted tiene que saber a quién está, a dónde usted está sembrando, sirviendo y dando. Es que hermano, por eso esa es la verdad, la realidad, lo que usted ve. Pobre abuelito, pero ese pobre abuelito no sabe usted qué hizo con su juventud, qué hizo con todo. ¿Cuál es la solución para romper con esos huevos de aspil? ¿Cuál es la solución para sacarlos de la casa? Primero, debemos de botarlos. Que usted esta mañana se levante y diga, yo los arrojo de mi vida, los arrojo de mi casa, los arrojo de allí. Recuerden que cada uno aquí, los que tengan su casa, ese es su hogar. Por ejemplo, mi casa es muy diferente a la casa de mi papá, a la casa de mi hermana Gina. Somos familia, pero mi casa es aparte de la casa de él y a la casa de ella. Porque de pronto aquí no falta, como digo, su lugar, mejor dicho, de usted su casa, esa es donde usted vive. Entonces, tiene que usted levantarse y romper con eso. Segundo, la segunda solución es recuperar su identidad y su relación con Dios. Cierre esas puertas de desobediencia, ya lo que hemos visto. Y tercero, saque todo argumento y llénese de la verdad de Dios. Rompa con todo. Vean, iglesia, este es el secreto. Por eso vemos la iglesia hoy. Dios sabe aquí trajo los que tenía que traer, porque ese seminario es acá. Porque aquí es donde usted se va a edificar, donde usted se va a levantar, donde hoy vamos a orar, lo vamos a ungir para que usted empiece a romper con eso. Una cosa es mi realidad, una cosa es lo que yo veo, pero yo me apodero de la verdad. Amén. Amén. Entonces vamos a colocar sobre los pies en esta mañana y ninguno me va a mirar, ninguno me va a mirar. O sea, hermano, yo creo que hay cosas por romper en nuestras casas para podernos mirar al vecino, al pastor. Cada uno va a estar ahí con sus ojitos cerrados. Alguien que me ayude con el piano, con toda la hermana, pase con el piano. Amado Dios, yo quiero que usted allí, cada uno, aquí, para sus ojos. Y nuestra hermana María va a pasar, le va a colocar una gota de aceite allá en sus manos. Yo quiero que usted va a empezar a ungirse en este día. Allí los que estén en la transmisión, si tienen aceite, para que empiecen a ungirse. Allí vamos a orar por las familias. Y si usted es mamá, papá, ore por esos hijos, desátelo en esta mañana. Desátelo, diga al Señor en el nombre de Jesús. Vamos a reprender estos huevos de aspid en este día. Vamos a úngase su cabeza hasta la punta de sus pies en este día.
y vamos a orar, vamos a reprender esa serpiente de áspid. Y cada uno examine cómo está su hogar, qué puertas abiertas ha hecho, y deslíguese de eso. Aborte todo eso y diga: Señor, yo quiero tener una vida tranquila. Yo creo que todo ser humano necesita tener un hogar tranquilo, un hogar donde usted llegue a descansar, un hogar donde usted quiera llegar y sentirse satisfecho, bien, y no tener un hogar ahí todo endemoniado, ahí con cosas raras. Ese es el tiempo de que usted ore, usted empiece a orar, limpie su casa. En esta mañana empiece a visualizar cada rincón de su casa, empiece desde su cuarto, desde su cocina. Ore por su casa en esta mañana y diga: Señor, Padre, donde quiera que estén incubados estos huevos de áspid, Señor, en mi casa, hoy se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Pero Señor, yo creo que el fuego de Dios puede romper, Señor, Padre, sin el tiempo de antes. Dicen que Elías oró y descendió fuego del cielo. Pero Señor, yo creo, Señor, que el fuego de Dios descienda sobre mi casa y limpie cada rincón. Usted empiece allí a ver, yo no conozco su casa, no sé dónde vive, pero usted empiece a limpiar su casa y orar por su casa. Limpie su cuarto, limpie los baños, la sala, donde ore por allí si tiene sus hijos, ore por la cama de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, rompo, Señor, y que nos incuben los huevos allí en las habitaciones de los hijos, esos pensamientos que el enemigo quiere traer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, damos gracias por la revelación de tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en este día, Señor, eres tú trayéndonos la verdad de tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, que si hay un mundo espiritual, Señor, donde el enemigo, Señor, quiere traer esos huevos de áspid, Señor, y incubarlos, Señor, en nuestros hogares, Padre amado. Quizás cometíamos errores, pecados, porque estábamos apartados de ti, alejados de ti, Señor. Quizás nadie nos enseñaba, Señor, estas cosas que hoy tú nos enseñas, Padre amado. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, con la autoridad que tú nos das, Señor, con la autoridad que tú me das, porque soy un hijo de Dios, he sido lavado con la sangre del Cordero, Señor. Padre, declaramos nuestros hogares limpios, Padre amado. En esta mañana tomo autoridad como hijo de Dios, Señor, y reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, todo huevo de áspid, Padre amado, todo serpiente que se haya metido en mi hogar, Señor, a traer pensamientos, Señor, ese espíritu de rebelión, de Absalón sobre mis hijos, Señor, ese espíritu de Jezabel, Señor, sobre mi esposa, Señor, ese espíritu de fariseísmo, Señor, hoy se rompe, Señor. Hoy le cerramos las puertas a la desobediencia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, no nos gobierna un hombre, Señor. Hoy creemos en el poder de tu palabra, hoy nos sujetamos a ella, a la autoridad de tu palabra, Señor. Pero en esta mañana yo me declaro libre, Señor. En esta mañana declaramos libres, nos declaramos en libertad nuestras casas. Vamos a tener hogares de bendición, hogares prósperos, hogares en bendición, Señor, donde vamos a caminar, Señor, donde vamos a oír la voz del Espíritu Santo, Señor, donde nuestros hijos se van a someter por amor, por obediencia, Padre amado, donde los esposos, Señor, van a caminar en un mismo sentir, Padre amado, el hogar van a caminar en una misma dirección, Señor. Rompemos, Señor, con toda maldición, Señor, de separación, de divorcios, Padre amado, aún de adulterio, Señor, el espíritu de fornicación, Señor, todo eso se quema, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, te damos a ti toda la gloria, Señor,
en esta mañana y creo que mi hogar, donde habito, donde vivo, Señor, es un lugar de paz, de armonía, Señor. Es un lugar donde no hay tormento, Señor. Es un lugar donde para mí es un paraíso, Señor, donde puedo llegar a descansar, a dormir, Señor, a tener sueños tranquilos, Padre amado, Señor. Que en el nombre de Jesús hoy declaramos que esos huevos de aspi, Señor, se destruyen, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta mañana en que lo crea. Amén y amén. Gloria a Dios esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Un abrazo, Dios me los bendiga, Dios que está en la transmisión, bendición.